Bienvenidos a este segundo ciclo de Mundo Salesiano. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Aquí estamos tratando de compartir nuevamente un nuevo programa para hablar sobre Don Bosco. Don Bosco, que nos atrapa y nos está haciendo profundizar en su vida, y casualmente hoy vamos a hablar de este tema, un tema tan particular en todas las épocas y que vamos a ahondar con el carisma salesiano, la vida. Dice algo que vamos a leer textual para poder ser precisos. Pablo, a ver, sí. Dice que dentro de las características de la espiritualidad juvenil salesiana se encuentra como elemento de importancia la vida de cada día como el lugar más adecuado que Dios nos ofrece para encontrarnos con Él y de esta manera crecer y realizarnos como personas. Esto es lo que está dentro de las normas o de los estatutos de los salesianos. ¿Cómo era cuidar la vida en la época de Don Bosco? ¿De qué se trataba cuidar la vida en aquella época? Bien, en la época de Don Bosco era difícil el tema de la salud, por ejemplo, porque no había muchos medicamentos, no estaba la medicina muy avanzada como hoy. La gente se moría muy joven, había muchos chiquitos del oratorio de Don Bosco que se morían por cualquier cosa, por un resfrío, Entonces era difícil cuidar la vida en esa época, ¿no? Pero Don Bosco contaba con un plus muy especial que era su mamá Margarita, que con ella él intentó cuidar el tema de la vida en medio de los chicos en el oratorio de Don Bosco, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo una peste de cólera en la ciudad donde él vivía, él congrega a todos sus chicos para que vayan a acompañar a la familia que está en esta situación. Y ninguno de los chicos se contagia del cólera porque era muy contagioso. Porque él decía que si vamos en nombre de Dios, nada malo nos puede pasar. Entonces le da a cada uno una medallita de la Virgen, una medallita de María Auxiliadora, y con eso partía cada uno y entonces iban a cuidar a los enfermos. Y a su vez iban protegidos ellos por la Virgen, ¿sí? Entonces ninguno, pero era difícil porque, por ejemplo, el cólera hoy en día se puede curar, pero en aquella época se moría mucha gente. Claro. ¿Sí? La vida es alegría, decía Don Bosco, dicen los salesianos ahora, en estas épocas de tribulaciones, de dolor, ¿cómo se hace para que la vida sea alegría? Y es difícil, ¿no? Porque me hace preguntas difíciles, Pablo. ¿Cómo se hace? Y bueno, la única forma es confiando en Dios, teniendo a Dios como fortaleza en tu vida. Todo lo que uno vive le resulta, si bien a veces es difícil, pero lo puede llevar, ¿sí? Una enfermedad, un sufrimiento, a veces son cosas muy difíciles que nos toca vivir, pero Dios no es que atenta contra la vida, sino que nos ayuda a vivirla de la mejor manera, ¿no? Don Bosco no fue la excepción de esto, no es que no sufrió en su vida para... No, sufrió mucho. Por ejemplo, en los otros programas vimos cuando se muere su papá, cuando él tenía 2 años, era muy chiquito, vivió mucha hambre. Pero aún eso, a pesar de haber vivido tanta pobreza y tanta marginación, como muchos chicos en su época, su mamá le ayudó mucho a rescatar el don de la vida en medio de la familia, ¿no? Vamos a volver enseguida sobre vida y pobreza, porque también queremos hablar y profundizar en ese tema. Pero hay una frase de Don Bosco dentro de la familia salesiana que dice que los jóvenes son la liturgia de la vida. Me parece bueno esto poder explicarlo a la gente que nos mire y nos sigue. Sigue con las preguntas difíciles. Complicado Pablo, me trae algunas preguntas que me hace pensar. Bueno, no hay que tomarlo del punto de vista sacramental, la liturgia, ¿sí? Es otro modo lo que estamos hablando ahora. Liturgia de la vida quiere decir que el salesiano tiene que estar capacitado para dar la vida por los jóvenes, ¿sí? Por el joven, el salesiano se ofrece a Dios. Si tomamos la palabra liturgia en el ámbito del magisterio, liturgia es la expresión del pueblo, la fiesta que hace el pueblo y que ofrece a Dios, que serían los sacramentos, la misa, ¿sí? Todas las celebraciones. Y en este caso sería el salesiano que se ofrece a Dios dando la vida por los jóvenes. Como vamos a ver en el video que vamos a presentar sobre cómo el salesiano respeta y rescata la vida en Siria, que es un país en donde constantemente la guerra está aflorando, ¿no? Compartimos entonces, si te parece, este video con la gente que nos está sintonizando. La historia de Siria está llena de fascinación. Desde la época de los babilonios a las sucesivas de los asirios, griegos, romanos y luego árabes, tiene la tarea de punto de llegada del tráfico de las caravanas. Y esto hace de ella un país acogedor y un mosaico de culturas, pueblos y creencias.
Tiene una población de más de 16 millones de habitantes, que emplea como lengua el árabe y que profesa en mayoría la religión islámica, con alrededor de un 10% de cristianos y una pequeña minoría de drusos. Es independiente desde 1946, después de haber estado desde 1920 bajo mandato francés. En 1970, después de la derrota de la Guerra de los 6 Días, un golpe de estado del grupo alawita dentro del Ba'ath, el Partido Nacionalista Árabe de inspiración socialista, lleva al poder al general Hafez el-Assad. A su muerte, en el 2000, el cargo de presidente de la República pasa al hijo Bashar el-Assad. Siria es la tierra que ve los primeros pasos del cristianismo y sigue ofreciendo a quien va a visitarla su patrimonio cultural, histórico y religioso. Damasco, la capital, es una ciudad con múltiples funciones, financieras, culturales, comerciales y también es sede de actividades industriales. Aquí en el corazón de la ciudad antigua viven y trabajan desde hace casi 100 años las hijas de María Auxiliadora. La calle Salíe se puede decir que es toda salesiana. En ella hay 2 comunidades de las hijas de María Auxiliadora y una de los salesianos. Las hijas de María Auxiliadora están presentes en esta tierra desde 1913, a continuación del requerimiento de la Asociación Nacional para el Sostén de los Misioneros Italianos en el Extranjero, el ANSMI. La obra sobrevive a las 2 guerras mundiales. En más de una ocasión el hospital es ocupado por los militares y las hermanas están obligadas a dejarlo y a refugiarse en Belén. A su regreso se adaptan a trabajar como enfermeras en el hospital todavía ocupado por el gobierno. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, vuelven a tener toda la administración. Desde 1971, después de la Guerra Árabe, la vida y el trabajo del hospital continúan con ritmo compacto y creciente. En los años 80 hay un momento en el que parece que el hospital tiene que terminar su existencia, sucesivamente con la ayuda del ANSMI y también gracias a la cooperación internacional y a muchos bienhechores, el hospital se provee de estructuras modernas y eficientes. He trabajado en el hospital durante 30 años. Estaba con Sor Fiorín, que me trataba como a una hija y yo era feliz. De ella aprendí la paciencia, el amor hacia los pobres. Hasta durante los días festivos dejaba a mi mamá en casa y venía a estar en el hospital. Quería a los doctores como a mis hermanos. El hospital es parte integrante del tejido social de la zona y en su larga historia ha entrado a formar parte de la vida de mucha gente del lugar. He sido alumna de las hermanas desde que tenía 6 años. He querido a las hermanas y su forma de trabajar con las muchachas en clase, pero también en el hospital. Tanto yo como mis parientes hemos sido hospitalizados y siempre hemos experimentado el espíritu muy acogedor inspirado en Don Bosco. Yo también he sido profesora y todo lo que he aprendido de las hermanas lo he enseñado a las muchachas. En el hospital varias veces he notado cuán atentos son con el enfermo y el pobre. Todos, y esto no solo por parte de las hijas de María Auxiliadora, sino también por parte de todos los médicos que trabajan con ellas. Las hermanas salesianas son magníficas y lo que nos han enseñado no se borra de nuestra vida. En Damasco hay 3 hospitales públicos y 3 privados. De estos últimos 2 están dirigidos por entidades religiosas. Aquí se acoge a todos: sirios, palestinos, sudaneses, somalíes y en los años de guerra en Irak, también a muchos iraquíes refugiados en Siria. El hospital italiano ha crecido también gracias a la colaboración del director sanitario, el doctor Joseph Fares, que cuida la parte de la gestión meramente médica de la obra. Tenemos 55 habitaciones con cama y practicamos todo tipo de cirugía.
y de medicina interna y hacemos de 3.000 a 3.500 operaciones al año. Estamos haciendo una pequeña operación en una hernia inguinal. La hernia es muy grande, pero en sí la operación es pequeña. Tenemos de 5 a 6.000 enfermos de cama al año. También para urgencias se acogen de 2.000 a 2.500 enfermos al año. Yo administro este hospital con la ayuda y la presencia de las hermanas que gestionan toda la administración del hospital desde el inicio, es decir, desde 1913. Intervenimos en todos los tipos de cirugía general y ortopedia y también hacemos numerosas exploraciones para enfermedades de medicina interna, tanto cardíaca como de gastroenterología. Los objetivos que el hospital se propone son múltiples. Quien trabaja en él se siente misionero, llamado a dar vida. A los enfermos se les ofrece acogida, cuidado, serenidad, a todos incondicionalmente, sin distinción de religión o clase social, y de forma particular a los pobres. Todo según el carisma de Don Bosco y María Mazzarello. Nosotras aquí en el hospital, al menos yo, nunca me he sentido fuera del carisma salesiano, porque el hospital mismo es un taller para la vida, para la esperanza, para dar alegría a cuantos se encuentran también en esta necesidad de recibir cuidados. De nuestra persona, que es el único testimonio que nosotros podemos dar, los enfermos sienten la presencia de Dios y leen el Evangelio. Aquel Evangelio que ellos no leerán nunca, o bien aquel Cristo que no conocen. El clima que se respira entrando en el hospital es de gran familiaridad. La colaboración entre el personal religioso y laico hacen únicos los primeros pasos para los cuidados. Las hermanas tienen una tarea muy importante. En este hospital se encuentra personal de todas las religiones, cristianos, musulmanes o de otras religiones. Y hay un sentido de responsabilidad, de cohabitación y de respeto por todos y de parte de todos. El hospital tiene el rostro de un gran taller para la vida. Familia interesada en dar esperanza y alegría a muchos que las necesitan. Nosotros creemos que cada enfermo, cada ser humano, tiene el derecho de ser tratado bien, con dignidad. Y entonces hacemos todo lo posible con las hermanas, el equipo médico y paramédico, para ayudar al enfermo a ser bien tratado. Y pienso que forma parte de nuestro espíritu también ayudar al enfermo a morir bien. Además del doctor Fares y de la directora Sorana Menegón, hay 18 hermanas que trabajan como enfermeras y prestan otros servicios. Hay 90 médicos y otro tanto entre enfermeras y enfermeros y personal auxiliar. Ya hace mucho tiempo, alrededor de 40-45 años, que frecuentamos el hospital y siempre hemos encontrado mucha atención por parte de las hermanas y de los médicos. Tengo mucha confianza en este hospital y en los doctores. Tanto yo como mis hijos no aceptamos ir a otra parte, consideramos a este como nuestro hospital. Una gran familia que no deja de soñar en el futuro. Para los jóvenes. Después de compartir este video de la vida en Siria tan fuerte y tan jugoso, ¿te parece que compartamos ahora una tanda? Sí, vamos a la tanda comercial. Como Don Bosco,
con los jóvenes. Regresamos con este segundo ciclo de Mundo Salesiano y seguimos compartiendo la vida de Juanito Bosco, como dice Bosco, sí. la película. Juanito le dice a su amigo Juan Filipelo, aquí esta no la tiene. No tiene, esta frase no la tiene. Querido amigo, le dice, seré sacerdote para dedicar mi vida a la juventud. Esto abre interrogantes varios en mi cabeza y usted, que es la especialista, me los tiene que dilucidar todos. ¿Cuáles son los interrogantes? A ver. En Juanito fue vocación, sin duda, lo del sacerdocio. En los jóvenes de hoy, ¿es vocación? ¿Es preparación? ¿Cómo es ser de su vida laical luego una vida de sacerdocio? Y bueno, todo pasa por cuál es el llamado que uno siente, ¿no? Para Don Bosco el llamado sacerdotal está muy en relación a dar la vida por los jóvenes. Por lo tanto, un joven que quiera ser salesiano, si no está preparado a dar la vida por los jóvenes, no puede ser sacerdote. Quizás hay otro estilo de sacerdocio en el cual este tema de dar la vida por los jóvenes no es una característica principal, como es en el caso de los salesianos. Pero, por ejemplo, otra pregunta difícil, pienso que todo sacerdote debe seguir el Evangelio y dar la vida por la comunidad, por sus ovejas, como dice Jesús, el buen pastor, que Él da la vida por sus ovejas. Y la figura de Jesús buen pastor es muy importante en la congregación salesiana, porque es la imagen que debe tener el sacerdote salesiano o el hermano coadjutor, teniendo en cuenta cualquier persona que forma parte de la familia salesiana, debe reflejar la imagen de Jesús buen pastor. ¿Qué quiere decir? Que cuida a las ovejas, que las reúne, que las apacienta, que las acompaña, teniendo en cuenta que las ovejas son los jóvenes, ¿sí? Entonces, el sacerdote, como dijiste vos, implica dar la vida por los jóvenes. Si te parece, compartimos una segunda parte del video que ya le ofrecimos a la audiencia. Sí, y en esta parte la vida se relaciona con la fe, ¿sí? Con la religiosidad del pueblo de Siria, seguimos hablando de Siria, y cómo los salesianos hacen que al rescatar la vida, la gente puede rescatar su religiosidad popular. Es muy importante eso, porque rescatando la vida, la gente puede orar a Dios, ¿no? Y empieza a encontrarse con Dios. Entonces, bueno, es un video muy interesante porque aparte de mostrarnos esto que estamos hablando, nos muestra una cultura que para nosotros es un poco desconocida. Lo vemos entonces. Mirar Damasco desde lo alto con las cúpulas de las mezquitas y los minaretes que se mezclan con los campanarios de las iglesias, con las casas populares construidas detrás de las montañas, que casi se confunden con las mismas. Y las nuevas construcciones, símbolo de una ciudad que quiere abrirse a la modernidad, nos da la idea de qué es y de qué representa esta tierra siria en la historia de la cultura y de la civilización. Actualmente Siria está viviendo una fase de nuevo crecimiento. Su economía se basa aún en la agricultura con la producción de trigo y cebada, aunque muchos dejan los campos y las aldeas y se dirigen a la periferia de la capital, Damasco. Aquí es fácil encontrar exponentes de distintas religiones que intentan convivir en un clima de tolerancia. La mezquita de los Omayyadi de Damasco es su símbolo. Ha sido templo arameo, fenicio, griego, romano, cristiano, para convertirse finalmente en musulmán. La misma estructura, las mismas piedras han dado refugio durante 6.000 años a este alternarse de vida cotidiana, de esperanzas y de oraciones.
La mezquita es oficialmente musulmana suní, pero allí van a rezar chiíes, cristianos y otras minorías religiosas. Según la tradición, el lugar contiene las sepulturas, entre otros, de Juan Bautista y quizás de la cabeza de Imán Hussein y de varios santos suníes. De la antigua residencia de los Omayyadi ha quedado la ciudad vieja, mitad musulmana y mitad cristiana, con su muro de cerca y las puertas, los numerosos zocos, los gritos de los vendedores ambulantes, los olores de los alimentos, de las especies y de los perfumes, las callejuelas sin salida, los patios con las fuentes, los cafés con las picas turcas, las iglesias, las mezquitas y los minaretes. Damasco es la cuarta ciudad santa de los musulmanes, después de la Meca, Medina y Jerusalén. Además, a Damasco está unido indisolublemente el nombre de Pablo. Aún hoy, visitar la casa de Ananías, bajando los peldaños escarpados cortados en la piedra, regala emociones particulares. Se encuentra a poca distancia de la vía recta, lugar en el que Pablo tuvo la fulguración de que hablan los hechos. No lejos de allí está el santuario de San Pablo, con la cesta que recuerda la huida rocambolesca del neoconvertido. La religión islámica y la cristiana coexisten en el Próximo Oriente desde el siglo VII después de Cristo. En Seydnaya, por ejemplo, el convento de Nuestra Señora, de culto greco-ortodoxo, es uno de los más antiguos e importantes lugares de peregrinación cristiana del Próximo Oriente, donde se custodia una reproducción de la Virgen María, probablemente realizada por San Lucas. El ícono es venerado no solo por los peregrinos cristianos, sino también por los musulmanes. Un poco distante de Seydnaya se encuentra la aldea de Maalula, un pueblo pequeño de montaña a 56 kilómetros de Damasco, a una altura de 1.500 metros. La mayor parte de sus habitantes es católica de origen griego. Sus casitas blancas y azules, excavadas en la pared del macizo de Calamón, parecen un pesebre suspendido en el aire. Hay una explicación para el color azul de muchas casas pequeñas. Los habitantes de Maalula, que han ido en peregrinación a Jerusalén, a la vuelta del viaje, acostumbran pintar de este color sus viviendas. Maalula es una de las últimas localidades en el mundo en donde en el monasterio de San Sergio y San Bacos aún se habla la antigua lengua de Jesús, el arameo. El monasterio hospeda a algunos padres pertenecientes a la iglesia melquita, que acompañan a los peregrinos en las visitas a la iglesia a la que se accede por una puerta pequeña. Las puertas de los lugares santos y de los edificios profanos en Siria a menudo son bajas. Esto porque en el pasado tenían que impedir la intrusión a los animales. El padre, después de haber narrado la historia del santo y haber ilustrado los tesoros de la iglesia, conmueve a los visitantes y a los peregrinos recitando con gran intensidad la oración del Padre Nuestro en arameo. A poca distancia, bajo la pared rocosa, está ubicado el convento de Santa Tecla, una de las primeras mártires cristianas, discípula de San Pablo. Habitado por monjas ortodoxas, es objeto de devoción por parte de las mujeres que van allí para cumplir rituales antiguos, quizás herencia de ritos de la fertilidad todavía más antiguos. Al lado del convento de Santa Tecla, entre las montañas, hay una estrecha y sinuosa hendidura, excavada por la erosión del agua y del viento en el curso de los milenios. La tradición cuenta que Santa Tecla se salvó de sus perseguidores precisamente refugiándose en esta misma grieta que apareció de improviso entre las montañas después de sus intensas oraciones. Dando vueltas por Damasco, hace tiempo apellidada la Perfumad y hoy llena con casi 5 millones de personas que hacen de ella una metrópolis caótica, se capta la sensación de una realidad bien diferente a lo permanente.
Corazón del intrincado jeroglífico de Oriente Medio, de Siria, queda el recuerdo de su riqueza de historias y tradiciones culturales y religiosas. Después de compartir la segunda parte de este video sobre la vida en Siria, sería momento de ir resumiendo lo que hemos compartido hoy con la audiencia, ¿te parece? Sí, creo que hoy se han tocado varios temas en relación a la vida y lo cotidiano, la vida y nuestras costumbres, la vida y el trabajo, la vida y el sufrimiento, bueno, son varias cosas, ¿no? Creo que cuando uno logra ver la vida desde Dios, puede ver la vida de otra manera, ¿no? No me imagino a la gente que no cree en Dios cómo mira el tema de la vida. Pienso que por ahí debe ser muy deprimente porque en los momentos más difíciles uno no tiene a quién aferrarse, a quién, ¿no? Entonces se aferra a las personas y muchas veces las personas fallamos, ¿no? Seguro. Entonces, sin embargo, cuando uno se aferra a Dios, que nunca falla, la vida se mira de otra manera. Aunque uno tenga muchos traspiés y por ahí hay cosas que no entienda, que le suceden, como le pasó a Don Bosco, porque Don Bosco le pasan cosas que él tampoco entendía y sin embargo se ponía en las manos de Dios. Don Bosco también decía que ni a Dios tiene, nada le falta, ¿no? Él seguía mucho a San Juan de la Cruz. Me llamó la atención porque él también leía a San Juan de la Cruz. Y por ejemplo, a Don Miguito Sabio, Don Bosco le enseña a encontrar un nuevo sentido a la vida, que no es una vida de sufrimiento. Don Miguito Sabio se ponía piedrita en los pies para sufrir. O por ejemplo, quería dormir menos de noche o comer menos. Y cuando Don Bosco se da cuenta de eso, Don Bosco le dice, no, Don Miguito, eso no es lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que mantengamos nuestra salud para poder ganar almas para Dios, para Él, ¿no? Y eso a mí me llegó mucho porque hoy en día la religión nosotros la miramos como un ofrecimiento constante de cosas innecesarias, ¿no? Nosotros nos imponemos sufrimientos que Dios no nos pide. Y entonces no se trata, la religión es una experiencia de Dios, no se trata de a ver qué puedo hacer, sino de poner todo en las manos del Señor, que es más difícil, ¿no? Porque uno siempre quiere controlar la vida de todo y la vida de uno. Todo. La vida en el plano corriente, desde los ojos de Dios, con el carisma salesiano, ese ha sido nuestro programa de hoy. Y para cerrar respondiendo como Don Bosco, ¿para qué sirve la vida? Cuando le preguntaban, él decía, para armar y servir a Dios y ganarse el paraíso. Así es. Es una frase contundente que deja sin palabras ya para cerrar. Exactamente. Ha sido un placer, Silvia, compartir con vos este nuevo programa de Mundo Salesiano. Igualmente. Nos reencontramos. Nos estamos viendo en el próximo programa y muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo programa. Hasta entonces. 200 años reflejo vivo de Dios, dejando huellas que marcan el corazón, abriendo nuevas fronteras en el mundo de hoy, siendo imagen de Jesús el buen pastor.